Buenas, estamos en el capítulo de infectología. Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero, soy médico internista del Hospital Rovelletti y vamos a ver hoy día el tema de VIH-Sida. Empezando para un poco ver, el virus del SIDA es un retrovirus, es la clasificación que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una enzima muy importante llamada, como ustedes sabrán, la transcriptasa reversa, que va a hacer catalizar el paso del ARN vírico a ADN, es el paso inverso de la transcripción, ¿verdad? Entonces es una transcriptasa reversa y esto con la finalidad de integrarse al genoma de la célula huésped. Esta familia de retrovirus tiene a su vez tres subfamilias, ¿no? Oncovirinae, Lentivirinae y Espumavirinae, ¿no? El virus del SIDA pertenece a la subfamilia Lentivirinae, ¿no? Por eso les pueden preguntar alguna vez a ustedes, ¿es un retrovirus o un también llamado lentivirus, ¿ok? La estructura es importante también conocerla. Está conformada por dos copias iguales de ARN que van a codificar los genes del virus, ¿no? Y estos genes del virus, digamos, son importantes porque sintetizan algunas proteínas que vamos a utilizarlas, digamos, o verlas más adelante, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la famosa llamada proteína P24, ¿no? Esta proteína P24 es codificada por el gen GAC. Y esta proteína P24 es importante para poder identificar al virus del SIDA, es una manera de identificarlo. A su vez también la nucleocápsida está envuelta por una matriz llamada P17, ¿no? Una vez que hemos visto la parte que tiene, digamos, la información genética, está envuelto el virus finalmente por una bicapa lipídica configurada principalmente por dos glicoproteínas, la GP41 y la GP120. Ambas están codificadas por el gen ENB. Este gen entonces va a ser encargado de la síntesis de esas glicoproteínas muy importantes, ¿no? Y aparte, el virus contiene diversas enzimas, cuyas más importantes están codificadas por el gen POL, ¿ok? Así se llama el gen POL. Estas enzimas son las que hemos hablado. A un lado la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa. Es la principal enzima del VIH, ¿no? Que le permite, como les digo, sintetizar DNA a partir del RNA viral. También tiene otro tipo de enzimas, por ejemplo proteasa, ¿no? Contribuye al procesamiento de las partículas para llegar a lo que llamamos nosotros un virus maduro, ¿no? La integrasa facilita la integración de este genoma viral en el ADN del hospedero, ¿no? En lo que se denomina un ADN proviral. Esto es justamente la enzima, digamos, que va a ayudar a la transcriptasa inversa para la integración en el ADN del huésped, ¿no? Y eso de ahí obviamente está, por lo menos, hipotetizado que puede ser causa de muchas alteraciones, entre ellas, como vamos a ver ahora, neoplásicas, incluso que puede causar el virus del SIDA. Finalmente hay una gran cantidad de proteínas reguladoras y accesorias, llamadas bifitat, que regulan los procesos de transcripción, replicación e infectividad del virus que hemos hablado anteriormente. Entonces, esa es la envoltura del virus, ¿no? La estructura del virus del VIH. Ahora, ¿cómo es este proceso de patogenia, ¿no? El virus del VIH, entonces, primero lo que existe es la transmisión viral, ¿no? Que como ustedes ya saben tiene distintos mecanismos de transmisión. Entre los más importantes tenemos que rescatar obviamente la vía sexual, la vía sanguínea y la vía directa, ¿no? Que es de madre a hijo. La infección primaria por VIH se denomina a los primeros, digamos, síntomas que ocasiona este virus del VIH, ¿no? Mayormente que son síntomas virales típicos, como cualquier otro virus, mononucleósido, etcétera, caracterizado por fiebre, malestar general, adenopatías, etcétera, ¿no? Posteriormente, se va a dar la seroconversión del virus del SIDA, ¿no? Esta seroconversión obviamente va a favorecer a la larga lo que es una infección crónica, ¿no? Esta infección crónica puede durar mucho tiempo, ¿no? O sea, es un estado de latencia que puede durar incluso años, ¿ok? Se puede mantener asintomática, con o sin linfadenopatía generalizada, que es uno de los síntomas iniciales del VIH. Posteriormente, esta infección se puede hacer ya sintomática, y acá hablábamos que el paciente tiene síntomas que ya pertenecen, digamos, a la categoría B. Posteriormente, en el tiempo, el paciente puede desarrollar el estadio llamado SIDA, ¿ok? Entonces, el estadio SIDA se define cuando el paciente, luego de ser un portador asintomático, empieza a desarrollar ciertas manifestaciones que son, digamos, específicas, que se catalogan como SIDA, ¿no? O sea, son ciertas enfermedades, ciertas manifestaciones clínicas que dicen, ok, este paciente es un paciente que ya tiene SIDA, ¿no? Y finalmente, lo peor pues sería una infección por VIH avanzada, ya con todas las complicaciones habidas y por haber, que ahora vamos a revisar. Miren ustedes cómo acá tenemos justamente la evolución de la enfermedad, ¿no? Inicialmente, como dice acá,
adquirimos el virus del SIDA por distintos medios, ¿no? Empieza obviamente a aumentar la viremia, que es la carga viral, ¿no? La carga viral del virus del VIH, y posteriormente esta carga en la fase aguda va bajando, ¿no? Cuando va bajando a un nivel, digamos, muy considerable, ya empieza la fase asintomática, en la cual el paciente no va a tener ningún síntoma, ¿no? Esto de acá, la fase aguda puede durar semanas, como ustedes lo ven, y la fase sintomática puede durar años, ¿no? Puede ser 2 años, 7 años, hasta un poco más. Eso en verdad no, digamos, está explicado ni tampoco es unánime, ¿no? Algunos pueden hacer rápidos, pocos años, otros pueden hacer 7 hasta mucho más. E incluso se ha documentado casos, obviamente, pacientes que no desarrollan el estadio SIDA, ¿no? Luego, posteriormente, el paciente, de estos años, el paciente ya pues desarrolla la enfermedad SIDA. Y obviamente en este desarrollo de la enfermedad la carga viral va aumentando. Entonces, esto es un concepto que tienen que aprenderse, ¿no? El paciente con VIH, entonces, dependiendo del estadio en el cual se encuentre, se va a clasificar, ¿no? Y para eso tenemos categorías del VIH-Sida. Categoría A, categoría B y categoría C, ¿no? Además de la categoría que tiene que ver con sobre todo las infecciones concurrentes o la sintomatología, tenemos también el recuento de linfocitos TCD4, ¿no? Como sabemos, el VIH mayormente actúa, o mejor dicho, daña a los linfocitos TCD4, ¿no? Los linfocitos que, según esta clasificación, como ustedes ven, se van a clasificar según la cantidad de linfocitos CD4, ¿no? Un recuento de CD4 más de 500 se categoriza como 1. De 200 a 500, 2, y menos de 200, 3. Esta clasificación obviamente no es tanto arbitraria, sino está en base a la presentación de ciertas enfermedades dependiendo del recuento de CD4, ¿ok? Entonces, y aparte el paciente se va a clasificar según la categoría que hemos hablado. Paciente A, un paciente totalmente asintomático, ¿no? O que tiene una infección aguda por el VIH. El B es un paciente sintomático que presenta ciertas enfermedades y ciertos síntomas, pero que no corresponden ni al estadio A ni al estadio C, como les digo, que tiene sus propias enfermedades, ¿no? Y el paciente con estadio C es un paciente que ya tiene una condición indicadora de SIDA. Ahora vamos a revisar, ¿no? Entonces, según esto se clasifica el paciente A1, B1, C1, etcétera, ¿no? Y obviamente cada uno de ellos va a requerir algún tipo de abordaje. Entonces, en la primera parte, la etapa A es un paciente con una infección VIH totalmente asintomática, o que en todo caso puede realizar una infección aguda primaria. Esta infección aguda primaria, como les digo, da síntomas más que todo virales, ¿no? Dolor de cabeza, fiebre puede presentarse, malestar general, disminución de las ganas de comer, etcétera, ¿no? Y también una linfadenopatía generalizada persistente, que digamos que es uno de los rasgos típicos de esta etapa, ¿ok? Entonces, esta manifestación es típica de la etapa A, no de la B ni la C. Linfadenopatía generalizada persistente, aparición de ganglios por todo el cuerpo. En la etapa B, es un paciente que ya tiene ciertas condiciones atribuidas a infección VIH, o son indicativas que tiene un defecto ya de inmunidad celular, pero sin llegar a la etapa C aún, ¿no? Entonces, estas son enfermedades, digamos, que pueden aparecer, ¿no? Que se catalogan como etapa B. Por ejemplo, la angiomatosis basilar, la candidiasis que se restringe a la parte orofaringia, ojo, displasia cervical o carcinoma in situ, ¿no? Cuello uterino. Síntomas constitucionales, pero ya como puede ser diarrea más de un mes, pero una temperatura más de 38,5, persistente. Leucoplasia vellosa, una alteración dérmica muy conocida. El herpes zóster severo. PTI. Listeriosis, la enfermedad de listeriosis. Una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria. Y también neuropatía periférica, ¿no? Un hallazgo que es muy compatible con la infección de VIH, que puede ocasionar múltiples situaciones, ¿no? Estas categorías que hemos hablado hacen que el paciente se clasifique en la categoría B. La categoría C tiene ciertas enfermedades, digamos, que ya son específicas de esa parte. Por ejemplo, la candidiasis, que es ya traqueal, o sea que ya invadió hacia abajo, traqueal, bronquial o pulmonar. La presencia de candidiasis esofágica. El carcinoma de cuello uterino, pero invasivo, ¿ok? El carcinoma de cuello uterino invasivo. Si el paciente tiene una coccidioidomicosis, que hemos revisado en la parte de parasitología, ¿no? En una localización diferente o además de los pulmones y los ganglios linfáticos. Una coccidioidomicosis no pulmonar, sino extrapulmonar, diseminada. Igualmente, una criptococosis que sea extrapulmonar.
Cryptosporidiasis, ¿no? Por Cryptosporidium. Infección por Cryptosporidium que tenga una diarrea de más de un mes. Infección por citomegalovirus, pero que sea de un órgano diferente al hígado, vaso o ganglios linfáticos, en un paciente de edad superior a un mes. Infección por citomegalovirus. Retinitis, ojo, corioretinitis, que ustedes saben que se puede diagnosticar con un fondo de ojo, por citomegalovirus. Encefalopatía por HIV, obviamente descartando otro tipo de procesos, ¿no? Es un diagnóstico de descarte, ¿no? Infección por virus del herpes simple, que cause una úlcera que tenga más de un mes de evolución. O un cuadro respiratorio como puede ser bronquitis, neumonitis o esofagitis de cualquier duración. Presencia de histoplasmosis pero diseminada, ojo. Tiene que estar en una localización fuera del habitual que nosotros sabemos que son los pulmones, ¿no? Y los ganglios linfáticos. Isosporidiasis crónica, también el isosporidium, ¿no? Una enfermedad diarreica, más de un mes. La presencia del sarcoma de Kaposi, esta lesión característica del VIH, ¿no? Que es por ahí siempre les preguntan, ¿no? Si les viene una pregunta por ahí y les meten sarcoma de Kaposi, ya saben que ustedes se trata de un paciente con VIH. Una neoplasia que pueda deberse a VIH, el famoso linfoma de Burkitt, ¿ok? El linfoma de Burkitt o algún equivalente. El linfoma inmunoblástico, los linfomas cerebral primario. Una infección por Mycobacterium, las llamadas atípicas, ¿no? Que son la Mycobacterium avium, Kansasi, intracelular, etc., ¿no? Que sea diseminada o extrapulmonar. La TBC pulmonar en general se considera, y obviamente acá pues estamos en el Perú que es diferente, pero igual sí, los días de acá también lo consideran, la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis extrapulmonar también, o diseminada. Infecciones por otras micobacterias que sea de tipo diseminada, una neumonía por Pneumocystis jirovecii, antiguamente ya saben ustedes llamado Carini, también es una enfermedad definitoria de SIDA, ¿ok? Neumonías recurrentes, que bueno, digamos que no está bien definido, podría presentarse o no, no es algo, digamos, tan patognomónico ni definidora. Una leucoencefalopatía multifocal progresiva, otro tipo de afectación neurológica por HIV también. Sepsis recurrentes por salmonela, distintas de la salmonela tifi, ¿ok? Si le dicen salmonela tifi, no, tiene que ser otra. Toxoplasmosis cerebral en un paciente de más de un mes de edad, ¿no? Y síndrome consuntivo, un paciente que ha bajado de peso, evidentemente. Entonces, bueno, el sarcoma de Kaposi, como sabemos nosotros, es un criterio de enfermedad de SIDA presente, como dice ahí, es causa de diagnóstico del 6% de los casos. O sea que, digamos, en 6% de veces el paciente se ha sido diagnosticado porque ha sido hallado del sarcoma de Kaposi, ¿no? El sarcoma de Kaposi es causado por un virus, ¿no? El virus herpes tipo 8, ¿ok? El virus herpes de tipo 8 también les pueden ir en el examen, ¿no? Es más grave en los pacientes que no son VIH, obviamente, porque tienen mayor compromiso, mayores lesiones. Y la clínica típica, ¿no? Son placas y nódulos que semejan trayectos vasculares en la mitad superior del cuerpo, ¿no? Puede ser generalmente en la región oral o en la región también superior, ¿no? Como dice, tórax para arriba, ¿no? Se presenta el fenómeno de Kepner en estos pacientes. Pudiera haber un estado de llamado afectación visceral, que sea del 50 al 70% de pacientes, ¿no? En estos pacientes puede haber linfadenopatías sin significado pronóstico, ¿no? Lo que es raro en un tumor, en verdad. O sea, puede haber linfadenopatías, pero no tiene ningún significado pronóstico en el paciente, ¿no? En la parte digestiva pudiera ocasionar hemorragias, ¿sí? Esas lesiones pueden ser, digamos, pueden verse como hemorragias digestivas, ¿no? Como episodios agudos o como pérdidas crónicas, ¿no? Es un diagnóstico diferencial, obviamente, con importantes tipos de neoplasias, ¿no? Si el paciente presenta compromiso pulmonar, es de muy mal pronóstico. Patrón nodular o derrame pleural podría confundirse un poco con la neumonía por Pneumocystis carini, ¿no? Asimismo puede ocasionar hemorragia pulmonar. Entonces es un tipo de, como les digo, manifestación definitoria del SIDA muy importante que por ahí les pueden preguntar y es ocasionada por el virus del herpes 8, ¿ok? En cuanto a, digamos, presentaciones de ciertas infecciones según el número de recuento de CD4. Miren ustedes, acá tenemos por ejemplo un paciente con más de 500, ¿no? Más de 500 células CD4. Es común que haga por ejemplo síndrome retroviral agudo, obviamente porque tiene la inmunidad alta y responde, ¿no? A la infección por VIH con todas las manifestaciones que hemos hablado. Pudiera ser también vaginitis por cándida.
Además, se ha visto en estos pacientes que puede haber complicaciones de tipo no infecciosas, ¿no? El VIH puede ocasionar un síndrome de Guillain-Barré-Like, miopatías, meningitis aséptica y la linfadenopatía persistente, ¿no? Lo que hemos hablado. Pero un paciente que ya tiene menos de 500 CD4, ¿no? Ya pueden hacer algunas complicaciones y por ahí por ejemplo, sabemos que puede ser neumonía bacteriana, ¿no? Neumonía bacteriana, la tuberculosis pulmonar también. La tuberculosis pulmonar obviamente es una complicación que puede aparecer en cualquier estadio del SIDA, ¿no? Y en cualquier, digamos, recuento, ¿ok? No se dejen por ahí engañar. La tuberculosis puede aparecer en cualquiera en general. El herpes zóster, sí, menos de 500. Candidiasis orofaringia. Cryptosporidium. Sarcoma de Kaposi, ojo. Y leucoplasia vellosa, ¿no? También tenemos acá otro tipo de complicaciones infecciosas relacionadas al VIH, por ejemplo, neurológicas, mononeuritis múltiple. Los linfomas, el linfoma de Hodgkin, el linfoma de células B, el NM de cervix también que está presente, como hemos mencionado, entre otros. ¿Ok? Pero ya en pacientes, ojo, que tienen menos de 200 linfocitos CD4, ya se presentan otro tipo de infecciones. Acá tenemos, por ejemplo, las oportunistas, miren ustedes, coccidioidomicosis, ¿no? Histoplasmosis, las parasitosis, neumonía por neumocitis carini, micosis, ¿no? Tuberculosis ya miliar o extrapulmonar, y la leucoencefalopatía progresiva, ¿ok? Entonces, estas infecciones oportunistas se ven en pacientes menos de 200 recuento de CD4, 200 células CD4, ¿no? Aparte también, obviamente, en estos pacientes podemos esperar a manifestaciones neurológicas como puede ser neuropatía periférica, demencia asociada a HIV, cardiomiopatía, síndrome de consumo, obviamente el paciente que ya está muy afectado, y polirradiculopatía progresiva. Para pacientes que ya tienen menos de 100 de recuento, obviamente las complicaciones son las mismas y aún peores, ¿no? El criptococo aparece acá como muy importante, el cryptosporidium y los microsporidium, causas de diarreas crónicas, ¿no? El toxoplasma y un herpes simple, pero en este caso ya diseminado, ¿no? Y también la llamada esofagitis por cándida, ¿ok? Esto dependiendo el número de CD4 que tiene el paciente. En pacientes que tienen menos de 50 CD4, aquí aparece importantemente el citomegalovirus de manera diseminada. El citomegalovirus es un virus que puede ocasionar un montón de cuadros, ¿no? Puede causar afectación hepática, afectación renal, afectación neurológica muy conocida, ¿no? Con encefalopatías muy severas de tratar. También el complejo de Mycobacterium avium, en este caso diseminado, una Mycobacteria típica, ¿no? Y complicaciones no infecciosas, acá tenemos al linfoma del sistema nervioso central primario. Entonces, hemos hablado, ¿no?, que el VIH por sí puede ocasionar un síndrome mononucleósido, generalmente en la infección aguda, ¿no?, con linfadenopatía generalizada, ¿ok? También tenemos síndromes neurológicos. El paciente con VIH puede, como les digo, hacer muchos síndromes neurológicos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la demencia. Encefalopatía por VIH, el complejo de demencia-SIDA, muy conocido, ¿no? El paciente tiene trastornos de la memoria, trastornos del comportamiento. Es el trastorno del sistema nervioso central más frecuente en el SIDA. Mielopatía vacular también, que le puede ocasionar cierta debilidad muscular, puede ser proximal, también un poco distal. Meningoencefalitis aséptica, como hemos mencionado, en pacientes con VIH, ¿no?, con todas las manifestaciones que conocemos. Una polineuropatía que puede, a veces, como les digo, mimetizar un síndrome de Guillain-Barré-Like, ¿ok? Entonces, muy polineuropatía, ¿no? En los síndromes hematológicos también, el VIH de por sí mismo puede ocasionar trombopenia, ¿no?, plaquetopenia, linfocitosis infiltrativa difusa, y aparte, obviamente, el paciente con VIH puede tener problemas nutricionales, ¿no?, síndromes nutricionales y el famoso síndrome de caquexia-SIDA, ¿no? Ustedes saben que los pacientes con SIDA en estadios avanzados lamentablemente tienen, pues, ¿no?, un gran componente consuntivo, ¿no?, personas muy delgadas, personas que no tienen ya ni siquiera mucho tejido adiposo, ¿no? Entonces son personas que están muy desnutridas y que obviamente las complicaciones infecciosas, pues, están a la orden del día, lamentablemente. ¿Ok? Entonces, en verdad, el VIH obviamente es una enfermedad muy pleomorfa, puede dar muchas manifestaciones a nivel nervioso, cardíaco, digestivo, renal, y no solamente por el VIH mismo, sino también por las complicaciones infecciosas que puede aparecer. Hemos hablado de los parásitos, ¿no?, a nivel gastrointestinal, que pueden ocasionar diarreas crónicas, etc. Entonces, en verdad, el diagnóstico del VIH, pues, digamos, no es, digamos, un cuadro que es típico, ¿no?, que puede organizarse, pues, por síntomas y signos, y el doctor lo va a diagnosticar, ¿no? El paciente se puede manifestar de múltiples maneras, ¿no? Puede ser un paciente, por ejemplo, con conductas de riesgo. Obviamente hemos dicho que la transmisión
sexual es muy importante, ¿no? En la transmisión sexual, obviamente, como ustedes saben muy bien también, las personas no solamente pues promiscuas tienen más riesgo, sino también las personas pues que están con estas personas. Por ejemplo, ¿no? El caso de que sabemos bastante nosotros de personas, de esposas, digamos, ¿no? Que a pesar de que no son promiscuos, pero digamos sus maridos traen el VIH y también ellas son una fuente también de contagio, lamentablemente, ¿no? Entonces, es importante que estos pacientes, como les digo, pueden venir de múltiples maneras. Por ejemplo, les puede venir a la consulta una persona, una señora, imagínense ustedes, a pesar de que no sea promiscuo, ¿no? Pero que viene con una diarrea crónica de más de 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, obviamente hay que investigar, por ejemplo, VIH, ¿no? Puede venir un paciente solamente con baja de peso, ¿no? También hay que investigar VIH. Puede venir un paciente con linfadenopatía generalizada, podemos estudiar VIH. Si nosotros encontramos alguna de las infecciones que hemos visto, las enfermedades definitorias de SIDA, como puede ser, por ejemplo, el caso de una tuberculosis diseminada, el caso de histoplasmosis diseminada, el caso de sarcoma de Kaposi, entonces obviamente en esos pacientes tenemos que hacer el diagnóstico, el descarte de VIH. ¿Ya? Entonces el paciente con VIH se puede presentar de múltiples maneras, no tiene un cuadro clínico específico, ¿ok? En cuanto al diagnóstico, como ustedes saben, tenemos una prueba de screening, ¿no? Y una prueba confirmatoria. En la prueba de screening tenemos el ELISA. Como ustedes saben, el ELISA es un método de reconocimiento, antígeno o anticuerpo, dependiendo del tipo de ELISA, ¿no? Que nos sirve para identificar inmunológicamente la presencia del VIH, ¿ok? Entonces es el método más utilizado, el más sencillo, el más rápido, el más importante, ya, ojo, a pesar de que obviamente no es lo más específico del mundo, como podría ser un cultivo, obviamente de VIH sería el método más específico si les preguntaran, ¿no? Pero el método estándar de descarte de VIH es el ELISA, ¿no? El ELISA utiliza como antígenos proteínas recombinantes o péptidos sintéticos específicos de este VIH, ¿no? El problema, digamos, es el tiempo, ¿no? En el cual nosotros podemos diagnosticar, ¿no? Esto, bueno, en verdad, les digo como que a veces no es tan importante porque obviamente pues los pacientes no vienen pues inmediatamente, ¿no? A menos que sea pues por ejemplo un accidente de trabajo, ¿no? Etcétera. Pero si no es un accidente de trabajo, un paciente es bien difícil que antes de las 3 semanas venga a consulta diciendo tengo VIH, ¿no? Entonces el problema con este examen es que se positiviza de 3 a 4 semanas luego de que el paciente ha sido infectado. Mejor dicho, si yo le tomo un examen de ELISA convencional a la semana o a las 2 semanas, el paciente no va a salir como que tuviera el VIH, ¿ok? La sensibilidad es muy alta, es más del 99.5%, una sensibilidad muy altísima, pero el problema es que la especificidad es muy baja, por lo tanto solamente tenemos que utilizarlo como screening. Posteriormente, si queremos comprobarlo, hay que hacer el Western Blot, ¿ok? Entonces solo un 10% aparentemente con baja sospecha de VIH como ELISA positivo tendrá un VIH. Entonces como pretest es bajo. Si un paciente no tiene poca sospecha de VIH, es bien difícil que salga positivo. Y si sale positivo, incluso que el paciente tenga VIH. Se asocia también lamentablemente a falsos positivos, porque como les digo, no es totalmente específico, ¿no? ¿En qué casos? Por ejemplo, en embarazo, en transfusiones, ¿no? Pacientes que han recibido transfusiones, trasplante, enfermedad hepática, autoinmunidad también puede hacer falsos positivos. Una infección viral aguda cualquier infección viral podría hacer un falso positivo, ¿ok? Se podría repetir opcionalmente la prueba si ha sido positiva, pero lo convencional es pues que obviamente hagamos la prueba siguiente, que es el Western Blot, ¿ok? Miren ustedes, este es un cuadro muy interesante que les he traído. En cuanto al tiempo, digamos, al tiempo de latencia del ELISA, ¿no? Miren ustedes, acá, esos son los días después que el paciente ha sido infectado, después que ha sido, ¿no?, infectado, expuesto. Los ELISAs de primera generación obviamente tenían esto mucho más largo, ¿no? La prueba de ELISA duraba más de un mes, incluso hasta 2 meses, digamos, de periodo, en lo cual el ELISA no capta el VIH, ¿ok? Entonces, los ELISAs que han sido posteriormente desarrollados, que tienen una rapidez, ¿no?, pueden captar el VIH mucho antes, han dado mejores resultados. Acá tenemos, por ejemplo, el ELISA de tercera generación, que es un ELISA tipo sándwich, ¿no? Que es uno de los primeros que tuvo una respuesta importante, ¿no? A los 22 días ya, digamos que era el periodo de ventana en el cual ya el VIH salía, ¿no? Y los ELISAs de cuarta generación, en el cual se considera también los anticuerpos y el antígeno P24 que hemos hablado en la parte introductoria, es mucho antes, ¿no? Se habla de 12 días más o menos de diagnóstico, 12 a 14 días, ¿no? Entonces ese es el tiempo, como le digo, 2 a 3 semanas para que el ELISA pueda reconocer al VIH, ¿ok? Y obviamente tenemos otro tipo de pruebas,
como puede ser por ejemplo el ARN del VIH, pruebas genéticas, ¿no? Y pruebas también de reconocimiento de antígeno, como el antígeno P24, que les dije que es el más utilizado para el diagnóstico. El antígeno P24 también, como ven ahí, es una prueba costosa, pero tiene un tiempo mucho menor que los ELISA, por lo menos antiguos. Una vez que le dice me ha salido positivo, la obligación de nosotros es hacer la prueba del Western blot, ¿no? Esta prueba de Western blot es específica y permite ver frente a qué antígenos están dirigidos los anticuerpos del paciente, ¿no? Se ven como bandas divididas según el peso molecular y con eso podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Si marca 2 o más bandas, el paciente se considera un VIH positivo, ¿no? Esto se da a las 3 a 4 semanas de la primera infección, ¿no? Presenta el Western blot alta especificidad. Si el ELISA es positivo, pero el Western blot es negativo, la infección se descarta, ¿no? Si es positivo, debe confirmarse con un test serológico estándar. Probablemente positivo, el paciente lo tiene, ¿no? Se realiza mediante técnicas de inmunoadherencia. Hay muchos, digamos, subtipos de Western blot, pero el más conocido es el ORAPIC, ¿no? Que se puede hacerse en sangre o también en saliva con una sensibilidad alta y sobre todo con una especificidad más bien alta. Están especialmente indicados en situaciones en que se requiere un diagnóstico urgente, este tipo de diagnóstico más avanzado, ¿no? El antígeno P24, como hemos dicho, también es un método diagnóstico que se positiviza a las 2 semanas de contagio, ¿no? Más o menos pronto, 14 días, porque es útil, por lo tanto es útil para el diagnóstico de la primoinfección del paciente, ¿no? Últimamente se ha incorporado esta prueba en el ELISA de cuarta generación, por lo que disminuye el periodo de ventana al que ya nos teníamos acostumbrados, ¿no? En recién nacido, ¿no? Es un problema así acá porque tiene una baja sensibilidad para el diagnóstico de sus pacientes, ¿no? Miren ustedes, 20%, muy baja. Otro tipo de pruebas moleculares tenemos, por ejemplo, la medición del ácido nucleico o la carga viral del VIH, ¿no? Existen varias técnicas de DNA encadenado, el NASVA, o la PCR, que sabemos que es una de las más utilizadas, ¿no? También es un método muy válido para hacer el diagnóstico, ¿no? En este caso se positiviza a la semana del contagio y sería la prueba de elección en el diagnóstico de la primoinfección, ¿no? O sea, en pacientes pues que estamos seguros que recién se infectado desarrolla síntomas agudos, obviamente porque ahí pues el paciente tiene una carga viral alta, ¿verdad? En el de VIH neonatal, acá me sirve más que el Western blot, y aquellos patrones serológicos que salen indeterminados, ¿no? El principal inconveniente es la tasa de falsos positivos que puede haber asociadas a carga viral baja. Por eso no es, digamos, de primera elección en todos los pacientes. En pacientes, como les digo, que yo supongo que tiene carga viral alta, una primoinfección reciente, ahí sí, pues, ¿no? Pero en pacientes que tienen cargas virales bajas puede dar un falso positivo. Aparte, el diagnóstico es el dato fundamental para valorar la respuesta al tratamiento antirretroviral. Miren ustedes, ahora vamos a mencionar ahora un poco sobre lo que es el tratamiento, el TARGA, ¿no? El TARP también llamado. El VIH, como ustedes saben, pues tiene múltiples, ¿no? Situaciones patológicas. Hemos revisado ya en la parte de parásito, en la parte de micosis, ¿no? Infecciones por criptococo, infecciones por tuberculosis en la parte de neumo, infecciones por isoplasma, etcétera, ¿no? O sea, infecciones oportunistas, candidiasis, etcétera, ¿no? Vamos ahora a revisar un abordaje del VIH, que es el tratamiento del virus en sí, ¿no? El famoso TARG, ¿ok? Entonces, hay muchos científicos que por ahí han dicho, o han mencionado, o han puesto en duda quizás, pero digamos la evidencia es muy muy evidente en cuanto a que el TARGA ha bajado de manera significativa la cantidad de muertes por VIH, ¿no? Y también la tasa de morbilidad. Eso es algo demasiado evidente, tan irrefutable que en verdad pues el tratamiento de elección actualmente ya está bien estandarizado, ¿no? Entonces, tenemos nosotros varios criterios. Yo les estoy presentando acá criterios, digamos, más o menos del año 2010, que me parece que es una buena fecha porque explicarle criterios muy actuales, 2016-2015, creo que puede ser contraproducente, ¿no? Porque en algunos casos, ustedes saben, las preguntas están desfasadas y no pueden ser pues tan actualizadas, ¿no? Tradicionalmente se había considerado que el tratamiento de TARGA se debe iniciar en pacientes CD4 menores de 350, recarga de conteo de CD4, y en pacientes que sean gestantes, ¿no? Esto acá, como les digo, está variando, obviamente, ¿no? Hay posturas en las cuales dicen que deben darse a cualquier paciente con que tiene VIH, no importa el CD4, se le tiene que iniciar.
Las posturas más actuales concuerdan en que el número mejor planteado es menor de 500, ¿ok? Yo les presento acá una literatura, como les digo, del año 2010, peruana, que como les digo está adaptada a nuestra situación, ¿ok? Obviamente el paso de TARVA a pacientes que tienen cada vez más recuento está también limitado por la cantidad de recursos que tenemos, ¿ok? Entonces me parece un valor acertado menor de 500, pero de todas maneras les considero que se considera siempre menos de 350, incluso antes mucho menos, ¿no? En pacientes sintomáticos, pacientes que tengan criterios de SIDA, cualquiera de los criterios de SIDA que hemos hablado, las enfermedades ¿no? concomitantes, independiente de la carga viral o CD4, debe iniciar tratamiento. Si un paciente tiene nefropatía asociada a SIDA, también es indicación de que empiece el tratamiento. Si el paciente tiene una coinfección con virus de hepatitis B, también es una indicación de inicio de tratamiento. ¿Okay? Estos son los pacientes entonces, según una guía peruana, en la cual nosotros tenemos que empezar el tratamiento. Y para eso nosotros tenemos una serie de fármacos que también les gusta preguntar, por eso acá les estoy presentando unos cuadros bien interesantes de resumen para que ustedes recuerden, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, vamos a revisar los fármacos principales y los efectos adversos que tienen que saber, que también les gusta preguntar. Los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleócidos, o también llamados análogos de nucleócidos, ¿no? Los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleócidos. Acá tenemos los tradicionales, los que siempre se han empleado, ¿no? Tenemos a la famosa sidobudina. La sidobudina tiene abreviaturas, ¿no? La AZT o ZDB chicas, ¿no? Esto es sidobudina por si acaso, ¿ya? El nombre comercial Retrovir. La dosificación acá tenemos 200, 250 miligramos y 300 miligramos, ¿no? En este caso tenemos que recordar los efectos adversos. Efectos adversos en general de los análogos, ¿no? de la transcriptasa reversa nucleócidos. Tenemos acá sobre todo la lactacidosis, ¿no? Lactacidemia, ¿no? Elevación del lactato, ¿ok? Es un efecto poco frecuente, pero es un efecto que les gusta preguntar porque es, digamos, característico de los inhibidores de transcriptasa reversa nucleócidos, ¿ok? La lactacidosis, la elevación del ácido láctico, ¿no? También puede ocasionar la sidobudina, ojo, anemia y neutropenia, ¿no? Intolerancia gastrointestinal, cefaleas, insomnio y astenia, ¿no? También tenemos luego a la didanosina, acá tiene sus siglas DDL, la didanosina. Esta didanosina también tiene su dosis en pacientes más de 60 kilogramos, 400 miligramos, en personas menos de 60 kilogramos, 250 miligramos. Esta didanosina está relacionada a algunos efectos adversos como la pancreatitis, ojo, muy importante, neuropatía periférica y el efecto gastrointestinal que siempre sea, ¿no? Tenemos luego la salcitabina, que no, la verdad es que no se usa mucho actualmente. La estabudina D4T, son sus abreviaturas. La estabudina también más de 60 kilogramos, una dosis de 40 miligramos, 2 al día. Y menos de 60 kilogramos, 30 miligramos, damos 2 veces al día. Acá tenemos también como efecto adverso la pancreatitis y la neuropatía periférica, ¿ya? Con la estabudina, pancreatitis y neuropatía periférica. La lamivudina es una de las que se considera la 3TC, la que se considera que tiene menos efectos adversos, ¿ok? Toxicidad mínima, la lamivudina 3TC. Tenemos a la abacavir también, ¿no? Que tiene una reacción típica de hipersensibilidad con fiebre, exantema, cutáneo, náuseas, vómitos, etc. Ojo, la abacavir. Tenemos también el tenofovir, que sí lo usamos bastante, ¿eh? El tenofovir, 300 miligramos una vez al día. Y el tenofovir está relacionado a diarreas, ¿ya? A diarreas, les pueden preguntar, astenia, cefalea y náuseas y vómitos, ¿no? Como todos los demás, también comparte la hiperlactacidemia, el tenofovir. Tenemos luego a los inhibidores de la transcriptasa reversa, pero no nucleócidos, ¿no? O no análogos de los nucleócidos, ¿ok? Este es otro grupo, los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleócidos, ¿no? Esta formulación, tenemos acá, por ejemplo, a la nevirapina, ¿no? Comprimidos de 200 miligramos, dosis de 200 miligramos cada 24 horas. Y tenemos como efectos adversos acá importantes de la nevirapina el exantema cutáneo. Miren ustedes, a 7% es un porcentaje importante de la nevirapina. Aumenta también del nivel de las transaminasas y obviamente puede ocasionar hepatitis, ¿ya? Luego tenemos al efavirenz, también otro análogo no nucleócido de la transcriptasa reversa,
dosis de 600 miligramos cada 24 horas. También presenta exantema cutáneo, aunque en menor proporción, manifestaciones del sistema nervioso central y también puede elevar las transaminasas. El efavirenz también les preguntan a veces porque sus manifestaciones del sistema nervioso son un poco especiales. Ya puede dar, por ejemplo, vértigo, puede dar pesadillas, ¿no? Puede dar también confusión, como dice ahí, insomnio, pensamientos anómalos, alteración de la concentración. Entonces, por ahí si les preguntan, ¿no? una premisa que diga de los fármacos antirretrovirales, VIH, el que ocasiona, por ejemplo, ¿no? Exantema cutáneo y sobre todo manifestaciones neurológicas, pesadillas muy vívidas, ¿no? Pesadillas muy vívidas, puede ser que la clave sea efavirenz, ¿ok? Entonces les gusta preguntar eso, creo que ha venido también, efavirenz, ¿ya? Pesadillas muy vívidas, trastornos neurológicos muy relacionados. ¿No? Luego tenemos también la de la virdina, que no usamos mucho. También tenemos a otro grupo, que son los inhibidores de la proteasa, ¿no? Todos estos fármacos, como ustedes saben, actúan a nivel de las enzimas, ¿no? Y proteínas que hemos mencionado anteriormente en la parte introductoria, ¿no? Acá también tenemos estos inhibidores de la proteasa usados, ¿no? Que también tienen efectos adversos muy característicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al indinavir, que viene de 200 miligramos, dosis de 800 miligramos cada 8 horas. Acá tenemos que el indinavir causa, por ejemplo, nefrolitiasis, ¿no? Cálculos renales, ¿ok? También les gusta preguntar, indinavir, cálculos renales. Obviamente puede causar intolerancia gastrointestinal, está relacionado también a hiperglicemia y también al síndrome de lipodistrofia, ¿ya? Acá también tengo que decirles que la lipodistrofia es común a los inhibidores de la proteasa, ¿ya? También les pueden preguntar la lipodistrofia, ¿no? Cefalea, astenia, trombocitopenia y también podría aumentar los episodios hemorrágicos en pacientes ya predispuestos, ¿ok? Luego tenemos al ritonavir, también que lo usamos bastante. El ritonavir, cápsulas de 100 miligramos, dosis de 600 miligramos cada 12 horas. Y los síntomas más frecuentes con esto es hepatitis, ¿no? Pancreatitis. También aumento de triglicéridos, más de 200%, alteraciones dislipidémicas, ojo, también les gusta preguntar por ahí, alteraciones dislipidémicas, hiperglicemia, está relacionado, tendríamos que tener mucho cuidado en pacientes, obviamente, con síndrome metabólico, ojo. Y luego tenemos también al nelfinavir, ¿no? Que también comparte algunas características como diarrea e hiperglicemia. Otros inhibidores de la proteasa que tenemos, importantes, el saquinavir, ¿no? El saquinavir también muy utilizado, viene de 200 miligramos en cápsulas, 400 miligramos cada 12 horas es la dosis, ¿no? También ocasiona intolerancia gastrointestinal, cefaleas, aumento de transaminasas, hiperglicemia y el síndrome de lipodistrofia, ¿no? Muy conocido. El amprenavir, cápsula de 50 miligramos, ¿no? Dosis de 1200 miligramos si el paciente pesa más de 50 kilogramos. Puede ocasionar también intolerancia gastrointestinal, parestesias orales, aumento de pruebas hepáticas, etc. También tenemos asociaciones, por ejemplo acá lo tenemos al lopinavir y ritonavir, más conocido como Caletra, es nombre comercial. También presenta algunas manifestaciones ya conocidas, ¿no? Transaminasas, hiperglicemia, intolerancia gastrointestinal. Entonces, una vez que hemos revisado ya la mayoría de fármacos, los más importantes, ¿no? del VIH, tenemos que ver cómo dar el tratamiento. Y el tratamiento casi siempre, muchas guías, como les digo, existen y por ahí difieren, pero casi todos coinciden en que es ideal al paciente darle siempre inhibidores de la transcriptasa reversa, ¿no? Usualmente usar 2, es lo que dicen, ¿no? Compuesto por los inhibidores de la transcriptasa reversa, 2, y a estos se le puede añadir un inhibidor de la transcriptasa reversa no nucleósido o un inhibidor de la proteasa, que puede ser reforzado con ritonavir. Esos son los agentes preferidos para la terapia de primera línea, ¿no? Hemos hablado de los inhibidores de la transcriptasa reversa nucleótidos, ¿no? Podemos dar 2, como dice acá. Acá consideran una asociación de tenofovir y emtricitabina como lo ideal, más un tercer agente que he dicho que puede ser un inhibidor de la proteasa potenciado, ¿no? Unido con ritonavir, por ejemplo, atazanavir, ritonavir o darunavir, ritonavir. Puede ser, en vez de esto también, puede ser un inhibidor de la recaptación de la transcriptasa reversa no nucleósido, el efavirenz, que hemos hablado, o en todo caso podemos utilizar el raltegravir, también que es utilizado en el extranjero sobre todo. Entonces, este digamos que es el cóctel, la composición que yo debería buscar, ¿no? Una combinación de dos fármacos
inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósido, al cual le pueden añadir o un inhibidor de la proteasa o un inhibidor de la transcriptasa no nucleósido, o en todo caso el raltegravir. Este es un esquema primario, por ejemplo, como ustedes ven, de salud, ¿no? En 2010, entonces acá tenemos, por ejemplo, un inhibidor de la transcriptasa reversa no nucleósido, ¿no? Como puede ser el efavirenz, o un inhibidor de la proteasa potenciado. Tenemos al saquinavir ritonavir o al atazanavir ritonavir. Entonces nos dice la guía, ¿no? Nos dice unir dos inhibidores de la transcriptasa reversa nucleósidos. Puede ser, en este caso no tenemos, ¿no? En este caso no tenemos la entricitabina, digamos, como elección, pero tenemos al tenofovir, la amibudina, ¿no? O la acidobudina, la amibudina, ¿no? Estos dos con uno de los siguientes, cualquiera, ¿no? Igualmente tenemos regímenes alternativos en que podemos combinar con atazanavir solo, si no tenemos la combinación, o nevirapina. Muy bien, entonces esto es lo principal en cuanto al tratamiento con VIH. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención, los espero en otra clase.